Hola, en esta oportunidad voy a explicar un poco sobre macroeconomía, que estudia cuáles son sus variables, su campo de estudio, diferencias entre macroeconomía y microeconomía y muchas otras cosas. Definición. Según Francisco Mochón, nos dice que la macroeconomía es el estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto. En sí, hay varios autores que hablan sobre la definición de macroeconomía. Quizá lo dicen en otras palabras, pero al final todas tienen el mismo significado. Por ejemplo, Michel Parkin nos dice que la macroeconomía viene a ser el estudio del desempeño de la economía tanto a nivel nacional como global. Por otro lado, Dorbunch nos dice que la macroeconomía viene a ser el estudio de la conducta de la economía en su conjunto. Entonces podemos concluir que la macroeconomía viene a ser el estudio del funcionamiento, es decir, cómo funciona la economía, del comportamiento, o sea, su conducta, y del desempeño, o sea, en qué sobresale. Pero todo eso a nivel global, o sea, de manera amplia. Además nos dicen que el propósito de la macroeconomía es obtener una visión simplificada, pero que al mismo tiempo nos permita conocer y sobre todo actuar sobre el nivel de la actividad económica, ya sea de un país determinado o de un conjunto de países. Variables macroeconómicas. La macroeconomía, para analizar el funcionamiento de la economía, se centra en el estudio de una serie de variables, las cuales permiten establecer objetivos concretos y diseñar la política macroeconómica. Pero, ¿qué es la política macroeconómica ya que la estamos mencionando? Bueno, la política macroeconómica es aquella que afecta a un país o una región en su totalidad. O mejor dicho, viene a ser el conjunto de medidas gubernamentales que influyen sobre la marcha de la economía en su conjunto. Bueno, aquí tenemos las 7 variables principales macroeconómicas. Tenemos el PIB, el desempleo, la inflación, el tipo de cambio, el tipo de interés, el déficit en el comercio exterior, el déficit presupuestario y bueno, eso es todo. Ahora vamos a pasar a explicar cada una de estas. Como primera variable nombré lo que es el PIB. Bueno, el PIB viene a ser el Producto Interno Bruto o también el Producto Interior Bruto, es lo mismo. Y bueno, este viene a ser la suma del valor de los bienes y servicios finales de un país dentro de un periodo determinado, lo cual generalmente es en un año. Hay dos tipos de PIB. Tenemos el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal tiene que ver con el valor total de los bienes y servicios en precios corrientes. Eso quiere decir de que no toma en cuenta el peso de la inflación en su cálculo. Por el contrario, el PIB real es el que resulta una vez que se ha extraído el efecto de inflación del PIB nominal. Una de las ventajas del PIB real es que elimina la distorsión que producen la variación de los precios, pero sobre todo y más importante, otra de las ventajas es de que nos indica realmente cuánto crece o cuánto disminuye la economía. Otra de las variables tenemos el desempleo. Bueno, cuando las personas terminan su formación, o mejor dicho, cuando las personas acaban de estudiar, pues lo que más quieren es encontrar rápidamente un buen empleo, que tenga un buen salario, que tenga buenas condiciones de trabajo y que les dé seguridad en sus puestos. Y otras más, ¿no? Y si es que estas condiciones se cumplen para las personas que están en condiciones de trabajar, pues la economía tendrá un elevado nivel de empleo. Pero la otra cara de la moneda, o mejor dicho lo contrario, es el desempleo, el cual se mide a través de la tasa de desempleo. Pero antes de explicar qué es la tasa de desempleo o cómo es que ustedes hallan la tasa de desempleo, es importante lo siguiente. Vamos a hablar de la división de la población total. Puede ser de un país o de cualquier lugar, es lo mismo, ¿no? La población total se divide en dos, en población en edad de trabajar y en la población que no está en edad de trabajar. La población que no está en edad de trabajar se está refiriendo a los bebés, ¿no? O también a los ancianos. Pero hay una población que sí está en edad de trabajar.
Y esta población que está en edad de trabajar se divide en inactivos y población económicamente activa o fuerza de trabajo. ¿Cómo así? Mejor dicho, la población que está en edad de trabajar se divide en las personas que simplemente no quieren trabajar y en las personas que sí quieren trabajar. Las personas que simplemente pues no quieren trabajar, a eso se les llama inactivos, pero las personas que sí quieren trabajar se llama población económicamente activa o fuerza de trabajo. Esta, a su vez, se divide en ocupados y en desocupados o parados. Los ocupados vienen a ser las personas que están trabajando y los desocupados o parados vienen a ser las personas que no tienen aún empleo. Mejor dicho, los desocupados o parados vienen a ser las personas que no tienen empleo, pero que sí quieren trabajar y que además sí están en edad de trabajar. Bueno, dicho esto, entonces decimos que la tasa de desempleo se mide a través del número de parados sobre la población activa multiplicado por 100. Otra de las variables tenemos lo que es la inflación. La inflación viene a ser el crecimiento generalizado y continuo del nivel general de precios de bienes y servicios de una economía. Dicho de forma más sencilla, la inflación viene a ser el aumento incesante de los precios de cualquier bien o servicio, ¿no? Dentro de la inflación tenemos lo que es la tasa de inflación. ¿Pero qué es la tasa de inflación? Bueno, la tasa de inflación viene a ser la tasa porcentual de aumento del nivel general de precios a lo largo de un periodo determinado. Hay tres tipos de inflación. Tenemos la inflación moderada o baja, tenemos la inflación galopante y la hiperinflación. En lo que es la inflación moderada o baja, es que los precios se elevan lentamente, o mejor dicho, aquí, en lo que es inflación moderada o baja, los precios mayormente son estables, no varían mucho. En lo que es la inflación galopante, hace referencia a que los precios aumentan a un ritmo de 2 o 3 dígitos en un año. Y por último, la hiperinflación viene a ser el aumento de los precios hasta el 100% anual, lo cual supone una grave crisis económica, produciendo que el dinero de un país pierda su valor. Otra de las variables es el tipo de cambio. El tipo de cambio viene a ser el precio de la moneda nacional en términos de una unidad de moneda extranjera. Por ejemplo, en el caso del euro y el dólar, si nos dicen el tipo de cambio euro-dólar, pues esto vendría a ser el número de euros que hay que entregar para obtener un dólar. O sea, ¿cuánto de euros tengo que tener para que equivalga a un dólar, no? Por otro lado, si me piden tipo de cambio de dólar a euro, sería lo contrario. ¿Cuántos dólares tengo que dar o tengo que ofrecer para obtener un euro? Si nos dicen que un euro vale 1,25 dólares, hay dos alternativas. Si me piden el tipo de cambio de dólar a euro, como ya hemos visto, ¿cuántos dólares tenemos que entregar para obtener un euro? Sería 1,25 dólares, ¿no? Pero si me piden al revés, que es el tipo de cambio de euro-dólar, o sea, ¿cuántos euros debo dar para obtener un dólar? Entonces tendría que dividir 1 entre 1,25 y obtendríamos que 0,8 euros tendríamos que dar por un dólar. Tenemos el tipo de interés. El tipo de interés viene a ser el pago prometido de un bono o préstamo, pero que varía. Varía según el riesgo de la operación, según la garantía y según el periodo de tiempo. ¿Cómo así? Bueno, cuando dice según el riesgo de la operación, es porque cuando se concede un préstamo existe el peligro de que éste no se recupere. Sin embargo, ese riesgo varía, ese riesgo es distinto según las características del solicitante. Por ejemplo, si el préstamo es al gobierno, no hay tanto riesgo, o mejor el riesgo es prácticamente nulo. Pero si el préstamo es a una empresa nueva, pues aquí el riesgo sí sería considerable. Otro es que el tipo de interés también varía según la garantía que ofrezca el solicitante. ¿Cómo así? Pues los prestamistas suelen demandar algún tipo de garantía. Por ejemplo, en lo que es el préstamo hipotecario, pues aquí el prestamista tiene como garantía la propiedad del solicitante. Pero en otras veces la garantía es personal. Entonces, según el tipo de garantía que se ofrezca
o que ofrezca el solicitante, va a variar el tipo de interés. Y por último, el tipo de interés también varía según el periodo de tiempo. Esto se refiere a que dependiendo del tiempo que se concede el préstamo, el tipo de interés varía. Por ejemplo, si el préstamo es a largo plazo, pues va a llevar intereses más elevados que si fuera a corto plazo. ¿Por qué? Porque el riesgo aumenta según la duración del préstamo. Otra de las variables tenemos el déficit en el comercio exterior. El déficit en el comercio exterior viene a ser el excedente de las importaciones de bienes y servicios respecto a sus exportaciones. Mejor dicho, hay déficit en el comercio exterior cuando las importaciones de algún bien o servicio son mayores que sus exportaciones de ese mismo bien y servicio. Por tanto, se calcula restando las importaciones de ese bien menos sus exportaciones. Y por último, el déficit presupuestario, que también se le conoce como déficit fiscal o déficit público. Este viene a ser la diferencia de los gastos públicos con los ingresos públicos. Mejor dicho, el déficit presupuestario se da cuando los gastos son mayores que los ingresos. Por tanto, aquí se incurriría en una pérdida. Y todo esto con respecto a las variables macroeconómicas. Por último, tenemos las diferencias entre macroeconomía y microeconomía. La primera diferencia es entre lo que estudian ambas. Según Michelle Parkin, la macroeconomía estudia el comportamiento de una economía en su conjunto, o sea, al nivel global, como ya le habíamos dicho, ¿no? Estudia el comportamiento, su conducta, el funcionamiento, su desempeño de la economía en su conjunto. Por el contrario, la microeconomía estudia cómo toman sus decisiones los individuos y las empresas, es decir, se está refiriendo a grupos específicos, grupos más pequeños. Otra de las diferencias es que la macroeconomía busca una perspectiva general, es decir, más amplia, mientras la microeconomía busca una perspectiva individual, es decir, más específica. Otra de las diferencias es de que la macroeconomía estudia actores económicos globales, como por ejemplo un país, mientras la microeconomía estudia actores económicos concretos, como un consumidor. Y por último, otra de las diferencias que he establecido es que la macroeconomía se ocupa de analizar las variables económicas, es decir, se ocupa de aspectos más generales del estudio, mientras que la microeconomía se ocupa de analizar factores particulares, es decir, aquellos que están presentes en todo proceso o sistema económico. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.